Muy buenas tardes, nos encontramos en las lanchitas acá en el Barro Blanco. La sociedad civil de viajes que estamos haciendo para cambiar la presión, están las personas sentados, pasando un momento muy difícil. Vamos a acompañar y entrevistar donde las personas. Y gracias por Conté 53 niños. 53 niños. 53 niños. afectado. Heridos. ¿Heridos cuántos son? Heridos son 12. 12 nomás. Pero ahí hay de 53, estamos hablando de niños de 10 años hacia abajo. La mayoría son niños. ¿Cómo ella pretendía venirse así de tú a tú? Tres de esos niños exponerlo al peligro de nuevo. ¿Ya nadie va a agarrar nada de aquí? No. No. Eso lo lleva a pasar sábana para Eso nosotros no le dijimos a ella y bueno, a la final la decisión de que un grupo se fue para allá, para el otro lado, fueron decisiones propias de ellos, porque ellos dijeron, porque cuando hay gente y hay apoyo de afuera tenemos líderes, y cuando no hay nada, entonces nosotros no tenemos líderes y estamos así, eso fue lo que ella dijo, ellos dijeron y por eso ellos tomaron esa decisión. Entonces, hoy en esta reunión que van a hacer, ellos tienen que ponerse. Tomar una decisión, entonces. ¿A dónde están los derechos de los pueblos originarios de Panamá que no se ha respetado? Que se ha violentado todos los parámetros legales de la Constitución de la República y se ha violentado los derechos de los pueblos indígenas de América, como lo declara la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas. Semejante y brutal atención que se ha hecho a nuestro pueblo para mí es ignorante, un abuso total lo que ha hecho este gobierno, la alcaldía, la jueza, la policía y todo lo que tiene que ver con esta situación. Así que pedimos la solidaridad panameña, que todos se unan y hagan comunicado a favor de este pueblo, que se vuelva a retroceder al lugar que estaba ubicado nuestra familia, porque ya ha sido 8 veces desalojado nuestro hermano en el lugar. Y no es justo que se siga violentando los derechos de nosotros como pueblo humano y originario de la República de Panamá y el mundo. Sí, nuestra pregunta es, ¿ustedes estaban avisados del desalojo de ayer, que se venía un desalojo? Bueno, en este momento estamos en Tabasará. Buenas tardes, mi nombre es Bernardo Bejarano. Bueno, en ningún momento fuimos notificados. No ha habido ninguna transparencia porque tenemos 11 años de vivir en paz, en tranquilidad, en armonía, en el sitio sagrado 20 de septiembre Tabasará, que es una lucha por la resistencia del río sagrado Tabasará, del pueblo móvil del pueblo panameño. Es Clementina Pérez por parte de las mujeres como coordinadora y Bernardo Bejarano, mi persona como presidente de la organización. ¿Cuál es la medida que van a tomar ahora? Bueno, como ha habido heridos, se llama herido o lisiado, en estos momentos se encuentran en el hospital, hay un proceso legal que están haciendo el equipo de nuestros asesores y como equipo de organización nos vamos a mantener porque después de tanta represión, de tantas cosas inhumanas, tratos crueles, tratos degradantes, no podemos dejar la decisión, tenemos que seguir y llamamos la unidad a la población a que no se puede violentar los derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al agua, derecho al medio ambiente y instamos pues a todas las organizaciones que se siga la unidad en el bien del pueblo y el bien de Panamá, porque no podemos permitir que siga la corrupción imperando en nuestro territorio, que es un territorio de democracia y de libertad. Ahora, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Cuál es la respuesta que ustedes quieren en este momento? Bueno, en este momento y en los últimos meses hemos estado con las autoridades del Ministerio de Gobierno haciendo una coordinación para que el presidente de la República, para que nos hiciera una visita, ya que como pueblo indígena, como el pueblo móvil, le llevamos a este presidente a la presidencia y por tanto el pueblo indígena debe ser prioridad para el pueblo
y para el gobierno de tomar en cuenta los derechos y respetar los derechos humanos de los niños, de las mujeres, de las familias, y la seguridad alimentaria debe ser lo más primordial de todo un derecho de un pueblo en este momento como nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias, don Bernardo. Esperemos que ustedes como líder tomen una buena decisión más por los niños, ¿verdad?, que han sido afectados. Hay que pensar en los niños, salvaguardar a los niños, y le dejamos a usted, ya que es parte del presidente de la organización, que tome y llegue a un buen término por los niños. Hay que tomar buenas decisiones. Presidente, que las autoridades tengan la buena fe, la buena voluntad de atender a esta población, que solamente lo que exige que se la atienda por sus derechos y por su fruto que tenemos 11 años en este lugar llamado Tabasara. Está contra la Constitución de la República y sobre la ley de la comarca, y los derechos de la mujer está en contra, como lo declara el UNICEF, derechos de los niños, derechos de las niñas, derechos de profesar nuestra fe como un Nove Buclé originario y ancestral de la comarca Nove Buclé, en el río Tabasara, en la orilla del lugar que se llama Servidumbre Públicos, llamado Nove, territorio del sitio sagrado de los pueblos Nove Buclé, del movimiento 22 de septiembre, que aglutina el país en general en 3 regiones, con urgencia notoria, que no pase de este mes, que el gobierno panameño y que atienda a nuestro pueblo, que en este momento se encuentra herido, golpeado, y también se le ha despojado de todos sus enseres, también se le ha derrumbado todas sus viviendas, su casa, todo lo que es su vestido, todo, no tienen calzado, no hay alimento, ha sido derrumbado todas nuestras plantaciones orgánicas cultivadas por nosotros y envenenados. Y por eso consideramos que esto es ilícito y es violatorio contra nuestro pueblo Nove Buclé en el territorio del sitio sagrado de la comarca Tabasara, Nove Buclé. ¿Cuántos niños hay afectados en estos lugares entre adultos y menores de edad? Tenemos un cálculo, creo que de 25 niños heridos en total, con niños pequeños y adultos, mujeres y hombres, hay heridos. Otra pregunta, ¿qué le pide a la organización de nuestra comarca Nove Buclé, que llámese diferentes organizaciones? ¿Qué apoyo le pide a las organizaciones en diferentes comunidades y lugares, como hablamos de 3 regiones? Las organizaciones de Mamacada, el movimiento 22 de septiembre, los movimientos de los estudiantes, los movimientos de la universidad, los movimientos de organizaciones de las mujeres, la coordinadora de los pueblos indígenas, la comarca indígena de la República de Panamá, que son 7 comarcas indígenas, y todos los pueblos solidarios panameños y del mundo que se solidarice con comunicado y con protesta a favor que nos reintegre o nos reubique en el mismo lugar donde está el servidumbre público, donde hemos vivido después de que han inundado nuestra tierra en el Tabasara, donde han inundado todas nuestras casas y nuestra comida y todos los enseres nuestros que fueron inundados en 2015, que dijeron prueba. No dijeron que iban a inundar, dijeron prueba. Y de esa prueba hemos sufrido hasta hoy. Y el fallo de Costa Rica fue a favor que no se hiciera el proyecto. Y el fallo del órgano judicial de Toledo fue a favor de nosotros, que no tenemos caso. Y en este momento sí, seguimos siendo tratados con opresión, con violencia infrahumana, y que no nos permiten expresar, y que el gobierno panameño asista con urgencia notoria a atender esta situación, y que no nos envía policía, porque no hemos elegido a la policía, sino hemos elegido al gobierno Nito Cortizo del pueblo de la comarca Nove Buclé. Él tiene deuda con nosotros y tiene que venir a atender este caso con emergencia, y que se haga público a los medios de comunicación, a la universidad, a la República, a los ministerios. También se invita también a la Asamblea Nacional, al órgano ejecutivo, también a la Corte Suprema, a los derechos humanos del mundo, para que asista con solidaridad que nuestro pueblo sea reintegrado en el territorio del sitio sagrado del Tabasara. La pregunta mía es las autoridades tradicionales, llámase caciques locales, caciques generales, caciques regionales. ¿Qué le pide a ellos en este momento que aún está en el poder todavía? La verdad, me da mucho dolor que decir. Las autoridades, ellos firmaron en el Barro Blanco. Pero aparte que firmaron el Barro Blanco,
Este pueblo no ha firmado y este pueblo no ha aceptado el proyecto Barrio Blanco. Este pueblo se mantiene. Así que nosotros queremos que ellos hagan una firma contundente que nosotros los pueblos vamos a permanecer en el lugar y que tenemos un derecho justo y legal como pueblo originario de Panamá y de la comarca de Tabasara. ¿Y por qué tiempo, por última vez, por qué tiempo se va a mantener aquí en este lugar? El pueblo siempre se ha mantenido, no se ha ido. El pueblo se ha mantenido, sea bajo lluvia, bajo agua, bajo huracanes, porque para nosotros consideramos el lugar del territorio del sitio sagrado, lo que Mamá estaba establecido, el 22 de septiembre de 1962. Eso es toda mi entrevista. Encontramos el movimiento 22 de septiembre en conjunto de las demás organizaciones en pie de lucha por el río Tabasara, que es un río sagrado. En este momento estamos ubicados en el territorio del sitio sagrado 22 de septiembre, hace 11 años, y hemos vivido en paz, en tranquilidad, en armonía. Desde este momento pues ha venido una represión que no ha sido algo transparente, y pedimos que haya transparencia, que haya respeto al derecho humano y que seamos tratados con dignidad y con respeto como lo establece la norma nacional e internacional. ¿Tu nombre completo? Bernardo Bejerano.